Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Armando Salazar Jiménez y hoy yo les hablaré acerca del por qué el Estado no debe regular a las manifestaciones. Ok, para iniciar daremos una breve definición de lo que es una manifestación. Una manifestación es la exhibición pública de la opinión de un grupo mediante la congregación de ellos en las calles, ya sea a menudo en un lugar o en una fecha simbólica. Las manifestaciones pueden organizarse o dividirse en desfiles, peregrinaciones, caravanas o cualquier concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, etc. El propósito de una manifestación es mostrar que una parte significativa de la población está a favor o en contra de una determinada política, persona, ley, etc. Esto según Benjamín Núñez González. Bueno, los derechos de los manifestantes. Los derechos de los manifestantes son derecho de reunión pacífica, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de pensamiento, libertad de tránsito y protesta social. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en consecuencia, quienes viven y transitan por las calles de las determinadas calles, tienen el mismo derecho de utilizar el espacio público en el que tienen en las mismas personas que ejercen la libre expresión. Lo que esto quiere decir es que así como yo puedo pasar por esta mesa, todos tienen el mismo derecho solo por la libertad de tránsito. Entonces, bueno, ¿cuál es la razón por la cual el Estado no debe regular a las manifestaciones? El sentido de establecer una obligación de dar aviso a la autoridad de una manifestación va en contra de la idea de la Constitución mexicana y de la Convención de Derechos Humanos, pues esta puede invitar censura previa con 48 o 72 horas antes. Entonces esto se presta a que pueden establecer obstáculos directos e indirectos para obstaculizar una manifestación para que no se lleve a cabo. La Comisión Nacional Interamericana de los Derechos Humanos dice: esta ley no garantiza el derecho a la manifestación pacífica, es incomprendible con las obligaciones de los derechos humanos y contradice a la Constitución mexicana. La CNDH argumenta que al dar aviso a las autoridades viola los derechos a la libertad pro persona de tránsito, de expresión, movilidad, no discriminación, seguridad jurídica y asociación. Bueno, esta tabla muestra el número de manifestaciones en la Ciudad de México, cómo ha ido aumentando porque la gente ya no está tan de acuerdo con el Estado. Ok, con esto ya no seríamos libres, pues la ley ya se pasó por el arco del triunfo a la CNDH y a la Constitución política, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en México si esto llega a suceder? O sea, imagínense, hay 43 normalistas desaparecidos. Entonces, este grupo se quiere manifestar porque no los pueden hallar. Y llegamos y le decimos al presidente de Iguala: oiga señor, ¿podemos manifestarnos el día de mañana? El presidente nos va a decir: ¿saben qué? Regresen mañana o la otra semana, ¿no? A ver si se pueden manifestar. Entonces, el Estado es juez y verdugo. O sea, ¿por qué le está ocasionando esto? Entonces, es algo inaceptable, es una ley, a mi parecer, mediocre, porque no sirve para nada. Al contrario, está en contra de los derechos humanos. Bueno, un ejemplo claro de lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, queremos hacer una manifestación en New York. No sé, tal vez tenemos idea de hacerla en Central Park a las 12 del día el domingo, y resulta que nos dicen: ¿sabes qué? Pues mira, mejor te vas al World Trade Center y la haces a las 12 de la noche el sábado, ¿no? Entonces es algo que en realidad no tiene una justificación del por qué nos están impidiendo hacer eso. O sea, es como si tú llegas a la universidad y te vas a estacionar en un lugar de tu carro y te dice de seguridad: ¿sabes qué? No te puedes estacionar. ¿Por qué?
No, pues es que te estacionas hasta mañana. Entonces, ¿de qué sirve el reglamento de la universidad? ¿Para qué está el reglamento? O sea, no sirve de nada. Ok. Una estadística. Una estadística reciente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos muestra que en Estados Unidos el impacto acerca de las manifestaciones son de un 10% a lo mucho. O sea que en verdad no impactan a la gente. O sea, no hay manifestaciones tan grandes como en México que puedan cambiar de opinión, ¿no? Y que puedan a lo mejor modificar la ideología que tengas. En cambio, en México, una manifestación puede impactar a la sociedad en un 60%. Es decir, lo vemos ahorita que 100,000 normalistas o 100,000 personas apoyaron a los normalistas en la Ciudad de México y cambia toda la versión de lo que es los desaparecidos y ayuda a favor de algo. Muy bien, Nayeli, tus 10 minutos empiezan ahora. Bueno, mi nombre es Nayeli Sandria y yo les voy a hablar de por qué el Estado debe de regular las manifestaciones. Primero que nada, ¿qué es regular? Bueno, según la Real Academia Española, regular es ajustar el funcionamiento de un sistema a determinados fines, no es limitar. Manifestación es una reunión pública, generalmente al aire libre, por la cual los asistentes a ella reclaman algo o expresan su protesta por algo. Bueno, ¿por qué el Estado debe de regular las manifestaciones? Yo me voy a basar en 6 puntos. El primero, para evitar violencia. 2, para que no haya infiltrados. 3, pérdidas económicas. 4, daños a terceros. 5, porque la sociedad está a favor de la regulación. Y 6, en otros países se ha implementado. Evitar la violencia. Es bien sabido que muchas de las manifestaciones que inician como un acto pacífico para demostrar inconformidad terminan en hechos violentos o en enfrentamientos entre policías y manifestantes. Pero eso se da por muchas variantes. Un ejemplo de esto es Brasil. En Río de Janeiro, el 21 de junio del 2013, se dio una protesta, la más grande de 20 años, con 300,000 personas involucradas. Fueron 62 heridos y 10 detenidos, y una persona muerta, porque se salió de control. Empezaron a atacar a personas que no tenían nada que ver, empezaron a entrar e irrumpir en los lugares públicos, y pues eso fue el resultado. En México, el 2 de diciembre, alrededor de 100,000 personas detenidas y una cifra similar de heridos dejaron los enfrentamientos entre policías y manifestantes que protestaban por la investidura del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Esto fue citado por el alcalde de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard. Si recordamos, cuando hubo una toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, después se dio como que una serie de acontecimientos en las que el resultado fueron muchos detenidos y hubo demasiados lesionados. Aparte de esto, hubo daños a los bienes de las demás personas, como son restaurantes, y algunos hoteles prefirieron de plano cancelar sus reservaciones. Infiltrados. En Venezuela, el pasado 27 de febrero del presente año, Edwin Gómez, dirigente del partido Voluntad Popular, dio a conocer que había infiltrados en el proceso. Uno de ellos fue reconocido como Fernando Quesada, quien es un guardia nacional bolivariano que fue entregado a la Guardia Nacional por los mismos manifestantes, porque se quejaron de que cómo puede ser posible que en una manifestación pacífica el gobierno tenga que influir en este tipo de cosas. ¿Por qué se da? Porque no hay reglamentos de regularización, y para que el gobierno de alguna forma tenga control, manda a hacer ese tipo de cosas que a mi gusto es algo como que pues demasiado denigrante, porque no tendría por qué existir. También se dio en las protestas del 8 de febrero de Brasil, donde fuerzas de seguridad infiltraron grupos radicales, interceptando correos y vigilando las redes sociales para intentar evitar que protestas violentas contra el gobierno arruinaran el mundial. Esto lo reveló una investigación de Reuters. También en el movimiento Yo Soy 132 nos dimos cuenta, muchos de los que acudieron a la manifestación ni siquiera eran estudiantes, y lo que hicieron fue precisamente alterar el orden público. Evitar pérdidas económicas. En México, tan solo en el 2013, en 4 meses y medio,
hubo una pérdida de 1.300 millones de pesos. Esto fue corroborado por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calculó en 10.000 millones de dólares las pérdidas materiales por protestas en el país sudamericano, que desde febrero han cobrado la vida de al menos 31 personas. Daños a terceros. Tan solo en el primer semestre del año, del 2014, la Secretaría de Gobierno del DF reportó un promedio de 8 movilizaciones diarias. Bueno, una encuesta realizada por la Encuesta Nacional de Vivienda del 14 al 24 de abril hizo preguntas a la sociedad, en el DF a los que viven ahí, y la respuesta fue que el 90% de las personas consideran que muchas marchas que ocurren afectan a terceras personas. ¿Cómo se da esto? Bueno, el mismo presidente de la Concanaco declaró que hay 322 millones de pesos perdidos por impacto negativo en ventas. Esto quiere decir que las gentes no pudieron realizar sus ventas por alterar el orden público. También hubo una pérdida de 150 millones de pesos referente al sector turístico por cancelaciones de hospedaje en hoteles y por cancelaciones a visitas planeadas. Bueno, la Constitución mexicana. En la Constitución mexicana se establece en los artículos que hay libertad de expresión y libertad de asociación, pero también hay límites. En el artículo 9 de la Constitución se hace verídico que una vez que se ejerza ese derecho, los participantes no podrán incurrir en la autoridad, ejercer violencia en contra de ella, intimidarla o obligarla, o realizar un acto en particular que dañe a la moral. Por su parte, la libertad de expresión tiene los siguientes límites según el artículo 6 de la Constitución: que sea ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. ¿Qué opina la gente? Bueno, otra encuesta realizada del 8 de octubre del 2013 dio como resultado que el 81% de la población capitalina no está de acuerdo en que el derecho de manifestarse esté por encima del derecho al libre tránsito. También, otro dato que me llama mucho la atención es que el 73% de los entrevistados afirman que ya se rebasó el límite para soportar el impacto de las marchas y bloqueos en la Ciudad de México. Esta misma encuesta, que es la que ya les hablé, que hizo la Encuesta Nacional de Vivienda, recalca que el 64% de la población está de acuerdo en que las marchas no deben permitirse, pero tendrían que estar reguladas. Las marchas deben permitirse, pero tendrían que estar reguladas. El 32% opina que las marchas deberían prohibirse y el 4% no lo sabe. Como respuesta a todo esto y a varias pláticas internas de los senadores, el 12 de diciembre de 2013 se aprueba el dictamen sobre ley de manifestaciones públicas en el DF. Esta ley considera la disolución de marchas violentas, arrestos administrativos y multas a quienes alteren el orden público, bloqueen validades o impidan el acceso a las personas a sus centros de trabajo. Jamás se les prohíbe manifestarse. Y tampoco sí se les pide en algunos momentos avisar que se van a manifestar y todo, pero para que haya policías resguardando para evitar violencia, no por otra situación de limitación. En el mundo hay países que regulan sus manifestaciones. Hay 4 ejemplos muy claros. España, en su artículo 21, establece que si llegase a haber alguna manifestación se le debe de avisar a la autoridad para que pueda, en ciertos casos, si altera el orden público o hay peligro a las personas, prohibirlas o cambiar el rumbo. En el Reino Unido se debe avisar a la policía 6 días antes, por escrito, la fecha y hora de las manifestaciones, la ruta, nombres y direcciones de los organizadores, con el fin de tener un control de los participantes y que no haya infiltrados. Las autoridades tienen el derecho de intervenir para evitar una protesta, bloqueo del tráfico o banquetas. En Montreal, en Canadá, a mí esto es un apartado que me gusta mucho, que dice que se les prohíbe portar máscaras o tener el rostro cubierto, o sea, está prohibido por el reglamento P6. Esto es muy bueno, ¿por qué? Porque evita exactamente lo que se ha visto, que va un estudiante y rompe en un bien público o queman palacios o todo y no se sabe quién fue. Entonces, este es un reglamento que a mi parecer es un apartado muy bueno porque ayuda a que haya un control. Bueno, yo tengo una pregunta para mi compañero y espero me la pueda responder. Si no es el Estado quien regula las manifestaciones, entonces ¿quién? Porque tenemos claro que nuestra sociedad por sí sola no puede regular todas las manifestaciones y no puede asegurar que no salgan de control. A mí
No me duele México, señores. A mí me duelen los mexicanos, que somos los que hemos provocado todo este tipo de situaciones. Gracias. Armando, tus 5 minutos comienzan ahora. Ok, gracias. Tú me hablabas acerca de infiltrados. Yo te voy a preguntar y quiero que me respondas esta pregunta. ¿Qué pasó en 1968 en México y qué pasó en 1971 con los halcones? ¿Quiénes eran los halcones? Están violando tus derechos humanos. ¿Estás de acuerdo en que violan tus derechos humanos, compañera? O sea, es algo absurdo el hecho de que tú me quieras decir que si te llega y te agarra un policía y te dice súbete y tú no tienes, o sea, el consentimiento ni la razón por la que te suban a un camión. O sea, ¿por qué están violando tus derechos humanos? Ok, te voy a responder la pregunta. México es un país totalmente corrupto. Hay un artículo en el que dice que las marchas, no hay tantas marchas según a la calidad de las instituciones. En una comparación que hicieron de México con Estados Unidos, la calidad de las instituciones de Estados Unidos pues son mucho mejor que las mexicanas. Entonces, las instituciones se corrompen y están en alianza con el narco. ¿Cómo es posible que tú puedas pedir que el Estado controle a las manifestaciones cuando ellos mismos son las que las provocan y ellos mismos son las que ocasionan tantos daños? Podemos ver que no tanto, o sea, dime si en algo es algo bueno eso, que le estén pegando a una persona. Pues, dime si es bueno que 10 policías le estén pegando a una persona, que le estén pegando a un anciano, que le estén pegando a periodistas y que le lancen gas lacrimógeno. Dime si es algo bueno, ¿no? O sea, tú hablas de que afectan a terceros, sí, ¿y quién vela por los intereses de ellos? Ok, te responderé tu pregunta y quiero que me respondas, ¿estás de acuerdo con que violen tus derechos humanos? Bueno, si no es el Estado quien controle las marchas, ¿quién las va a controlar? O sea, ¿cuándo México y algún otro país se ha hecho responsable por las marchas cuando ellos las ocasionan? O sea, sí, estoy de acuerdo con que las regule, pero no tanto como avisar y tanto como que te digan, ¿sabes qué? Vas a pasar por tales calles a tales horas, o sea, tú vas a hacer todo eso, o sea, estás en contra de algo o a favor de algo, o sea, no es posible que tú puedas acatarte a lo que te dice el Estado. Gracias. Bueno, compañero, primero hay un error. Yo no te estoy diciendo que estoy a favor de que se limite, lo dejé claro desde un principio. Yo hablo de regulación, y cuando me refiero a regulación es que las cosas se hagan bien, se hagan conforme a la ley y conforme a los derechos. Yo no te estoy diciendo de que estoy de acuerdo con que los policías sean obligados a golpear a las personas, porque son obligados. Pero estoy de acuerdo en que cuando las situaciones se salen de control hay que tomar medidas, porque si no las toma el Estado, ¿quién las va a tomar? El día de mañana, si dejamos que esto siga, una manifestación puede terminar en un golpe de Estado. Por eso es que es necesario este tipo de situaciones. 2. Violar los derechos. ¿Qué viola más los derechos? El atacar a las personas, el atacar bienes de las demás personas o el avisar. Perdóname, pero yo creo que avisar por una manifestación no viola tanto los derechos como el que la persona termine muerta en una manifestación. Se le debe dar la seguridad al manifestante de que cuando vaya a las calles a protestar, a ejercer su derecho, no termine muerto, que es lo que pasa en muchas de las situaciones. No seríamos libres si avisamos. Bueno, yo no lo considero una limitante de libertad, porque al fin y al cabo el Estado no te va a limitar en tu manifestación. Lo único que va a hacer es regularla para que otras personas que trabajan, que tienen hijos, que tienen una vida social, no se vean afectadas. Nuestra libertad termina donde empieza la del otro, eso que quede muy claro. En México, esto es una cuestión que se repite constantemente. Se viola la libertad del otro porque me considero libre y no considero la libertad de los demás. Regresan 2 días, decía mi compañero.
en la ley de regulación que yo te mostré, no se habla de regresar en 2 días o que el presidente te va a decir cuándo puedes manifestarte. El presidente o las personas que están encargadas no te van a decir eso, lo único que te van a decir es, por favor, no bloquees los centros en donde toda la gente transita y tiene actividades cotidianas. En Estados Unidos, las manifestaciones no impactan. Entonces, ¿qué pasa con las manifestaciones de 1950 en donde se promovió el derecho a la mujer? ¿Y qué es eso? Que gracias a hoy en día las mujeres tienen derecho a votar. Dices, en 1968, la situación de 1968 fue una situación muy lamentable, porque no solo afectó a los estudiantes, afectó a sus familias y al mismo gobierno. Muchos policías también terminaron muertos. Por eso es que yo estoy de acuerdo con la regulación para evitar este tipo de problemas. Yo siento que si hubiera habido algún tipo de regulación en ese entonces, muchas muertes se hubieran evitado, porque el gobierno hubiera estado enterado de la situación y se hubieran controlado muchas de las cosas que pasaban. Corrupto. ¿Quién dice que México es corrupto? Yo sé que México es corrupto, pero ¿según quién sacas esos datos? No mencionaste ningún dato estadístico ni ninguna fuente concreta. Entonces, si vamos a hablar de corrupción, hablemos de datos, hablemos de cosas serias. Ayotzinapa. Bueno, mencionaste la manifestación que hubo y todo, pero no mencionaste algo muy importante. En Guerrero, el 22 de octubre, como respuesta a lo que pasó, se quemaron la sede de gobierno. Entonces, pongámonos a pensar un momento. ¿Resolver violencia con más violencia es la solución? Yo siento que no. Bueno, hablaste de la Convención Americana de Derechos Humanos. En la Convención Americana de Derechos Humanos se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a restricciones previstas por la ley. Esto quiere decir que solamente va a ser prohibido si en su ley están regidas las condiciones para hacerlo. Entonces, por mi parte es todo. Yo considero que una regulación es necesaria para respetar la libertad del otro. Muchas gracias.